¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Se abre la semana y se abre el living ciudadano a la reflexión de nuestro país. Lo comenzamos hablando de actualidad con Pauta Stock. Don Patricio Gajardo, bienvenido al Living Ciudadano. Un placer, Freddy, como siempre. Abriendo la semana, día lunes, pero no importa. Hay que abrirlo. Don Andrés Almeida, editor general de Interferencia.cl, ¿cómo está? Bienvenido también. Muchas gracias, Freddy. Y don José Miguel Carrera, por supuesto, aquí siempre presente. Muy importante. Que nos recuerda por el lema que tú dijiste. la importancia de ser independiente. Don José Miguel Carrera, Me parece todo un muy símbolo. bien, muy bien. Ahí lo vamos a mostrar que ahí está don José Miguel. Siempre ahí atenti a estas conversaciones. ¿Cómo estamos para analizar la actualidad del país? Habría que preguntarle a José Miguel, ¿no? ¿Qué dice José Miguel? ¿Va a echar a caballo aquí, güey? Están muy amarillos, va a decir. Hablen de verdad. Ya, vámonos con el siguiente titular para comenzar la pauta del día de hoy. Dice que el diputado Mirosevich, del Partido Liberal, anuncia proyecto para eliminar la Secretaría General de la Presidencia y también la Secretaría General de Gobierno. Los detalles de la propuesta y en su reemplazo, dice el precandidato presidencial liberal, plantea la creación de las subsecretarías de Relaciones Legislativas y también de Gobierno, y con eso vamos a ahorrar plata, dice don... A ver, primero hablemos de qué es lo que es la Sexpress y qué es lo que es la Seguigop, para que entender un poco de qué estamos hablando. La Secretaría General de la Presidencia. La Secretaría cabildeo. General de la Presidencia es básicamente el nexo que hay entre el Poder Ejecutivo y los parlamentarios. Claro. Por lo tanto, es un ministerio clave para sacar las iniciativas legislativas Una por pega parte del fácil. Poder Ejecutivo. ¿Ah? Una pega fácil esa. No, es Poner- bastante compleja y fíjate que yo te diría... Y técnica. Y técnica, No, claro, el cabildeo ahí. y además tienes que tener ciertas características personales, empatía, etcétera. Yo mencionaría, disculpa, es que yo en eso yo creo que hay un símbolo. Yo sé que a lo mejor ¿Ya? muchos de los que nos están escuchando no van a estar de acuerdo, pero si hay un personaje trascendental de la Sexpress, Benninger. Edgardo Benninger. Edgardo Fue el primero en democracia, parece. del primero en presidente Elwin, ¿no? democracia y fue un hombre clave porque le tocó justamente la Ya, transición. ahora había binominal, era más fácil. Bueno, De hecho, está digo, bien, pero no Sí, le no, quitemos- pero no. para no hablar le un quitemos poco el del mérito tema. a Benninger, Sí, porque fue. Benninger fue el modelo de lo que debiera ser un ministro. Claro, pero estábamos metidos en la política, los acuerdos. Yo quiero poner un poco aquí de discusión. porque Para que no se enoje José Miguel. Para que no se enoje José Miguel. De lo que vamos a hablar también es que está muy disgregado el Parlamento. Hay mucho partido chico, a Sí. diferencia de lo que había en el binominal, que bien sabemos lo que significó, para bien y para mal, ¿no? Pero ahora en la Pero había realidad, un por ejemplo, contexto, es más acuérdate, complejo. Freddy, estamos hablando del primer gobierno de transición, entonces era un contexto muy complejo, había que tener además un talento político extraordinario y que yo ahí rescato a Benninger Perfecto. como un modelo. Ya, entonces Pero raya era- para la suma, la Sexpress es difícil eliminarla. Yo creo, en mi opinión personal, creo que un ministro del Interior no es suficiente para mantener los contactos con los Vámonos parlamentarios, al porque el otro. ministro del Interior tiene a su cargo demasiadas cosas. Hagamos primero el marco teórico y después vemos qué le pareció la opinión entonces de si se puede o no eliminar estas carteras, ¿no? Entonces teníamos el cabildeo ahí, la Secretaría Es General clave, de Gobierno. es clave. Vamos Es a como el hablar de Ministerio de gobierno Justicia con ahora. los jueces. Es como la relación del Poder Ejecutivo con el otro poder del Estado. Perfecto. Hoy día, el día de hoy, Álvaro Lizalde es el ministro a cargo de esa cartera. Vámonos con la otra, con la Secretaría General de Gobierno, la vocería de gobierno, que está a cargo de Camila Vallejo el día de hoy, ¿no? ¿Qué les parece? Ese es el ministerio más extraño de todo porque suma un montón de competencias, tiene varios niveles de administración, incluso de cosas ejecutivas pequeñas, entonces ha sido una especie como cajón desastre de los ministerios que yo creo que ese se podría pensar un poco más. Ahora, la función de vocero es súper relevante porque tengo no el rango ministerial, porque el vocero no solamente explica lo que está el gobierno haciendo, sino que lo coordina. Ojo con eso, porque
pasa como pasó con que dos ministros no estaban de acuerdo por el tema de la ISAPRES, ¿te acuerdas? Bueno, el ministro secretario general de gobierno debía ser, a propósito de las comunicaciones que hace, el que coordina también la voz oficial de los ministerios, para que no pase lo que pasó esa vez, que unos dicen una cosa y los otros dicen otra. O sea, y eso también es relevante. Entonces, más allá de si es que hay o no un ministerio, creo que la vocería es también una función indiscutiblemente de alto rango. Es que ahí hay un punto que Andrés está diciendo muy importante. O sea, yo creo que una cosa es la coordinación y otra cosa es la vocería. Y la vocería en muchos países le aplica, digamos, un speaker, en el fondo, alguien que explica lo que está haciendo el gobierno, define un poco la imagen pública de la gestión del gobierno hacia la opinión pública, más que la coordinación. Es un funcionario debajo del presidente. Exactamente, y no necesariamente tiene el nivel de ministerio. Pero es un personaje clave, por lo tanto ahí es un tema, o sea, a lo que yo voy es que independientemente de lo que se saque o no se saque, lo que se modifique, yo creo que hay que tener un proyecto de modernización del Estado que involucre efectivamente, porque es impensable que un país como Chile tenga 25 ministerios, o sea, independientemente que el Ministerio de Seguridad, yo estoy de acuerdo que era necesario, pero una cosa es tener el Ministerio de Seguridad y otra tener 25 ministerios, según mi punto de vista. Muy bien, vemos titular también que tiene que ver mucho con esto, que es el siguiente. TOA insiste en que fusionar Interior con Sexpress es, comillas, una muy mala idea, mientras Mirosevic presentará su proyecto. Ahora, ¿qué andará buscando el lado Mirosevic detrás de todo esto? Realmente la importancia de las comunicaciones de hoy, estratégica, comunicaciones políticas y viceversa, el día de hoy, eliminar la vocería de gobierno como ministerio será atendible a los tiempos. Hagamos una pausa y a la vuelta lo seguimos analizando en Pauta Stock, abriendo la semana en el Living Ciudadano de Vía X. No te vayas de la sintonía. Estamos con Andrés Almeida, con Patricio Gajardo, hablando de estas ideas de Lado Mirosevic, también en el contexto, recordemos que es la creación del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, claro. Veamos, antes de irnos a corte, leíamos lo que dijo la ministra Tobá sobre esta idea. Escuchémosla ahora, respecto de lo mismo. Entonces, lo siento como un debate totalmente natural. Creo que hay que darlo. Ahora, una advertencia sí hago. En este debate, una de las ideas que ha salido es fusionar Interior con Sexpress. Claro. O eliminar hasta la vocería también. Esa es otra idea que anda dando vuelta. Pero fusionar Interior con Sexpress es una muy mala idea. Entonces, eso que se fortaleció en el Ministerio del Interior, que estaba un poco en segundo plano porque la seguridad lo ha ido absorbiendo en el tiempo, si le trajéramos a Sexpress, el Ministerio del Interior estaría todo el día en el Congreso y no podría hacer esa labor. Y la idea es que mire al Ejecutivo. La idea es que mire a la coordinación del Ejecutivo y al desarrollo del territorio. Es buena esa pregunta, sí. Y ahora que la seguridad no va a estar en el Ministerio del Interior, ¿qué va a hacer? No, pero el Ministerio del Interior ya estaba un poquito hipertrofiado, ¿no? ¿Ya? El Ministro del Interior ya era una especie como de mega ministro donde tenía mucho que ver, o sea, tenía que ver con la seguridad, pero también tenía que ver con el desarrollo del territorio, tenía que ver con las relaciones políticas, la coordinación del gobierno. Si tú miras en un organigrama, la cantidad de entidades que dependen de Interior son muchísimas. Entonces, yo creo que sería hipertrofiar al Ministerio del Interior si es que lo metes en Sexpress. Yo creo que en eso está bien. Ahora, si la pregunta es por Mirosevic, yo creo que él está tratando de perfilarse como liberal y está identificando un problema típicamente preferido por los liberales, que es el tamaño del Estado, ¿no? Ya. Y yo creo que sí, efectivamente hay un problema del tamaño del Estado. O sea, y yo creo que hay que ver cómo recortar. Pero insisto, esto es un problema... ¿Tú recortarías ministerios? ¿Son 25, no recordaba Patricio? ¿25 ministerios? Sí, son 25. ¿Ya? Sí. ¿Cómo andamos en el promedio con eso? Por encima de muchos, para decir. Ya, pero no haciendo una comparación con los países europeos, estamos muy lejos de los 14, 12. Pero los europeos son más bien federales, algunas monarquías. No, pero igual. Pero tienen 50 millones de habitantes. Claro, estamos hablando igual, o sea, que no, por ejemplo, en Estados Unidos hay 15. Ya, pero también es federal y tiene mucha autonomía cada uno de sus estados. Bueno, pero igual, si el hecho que sea federal o no sea federal no significa. O sea, el tema es que tú cuando haces una reforma, lo primero que tienes que hacer es plantearte qué es lo que yo busco. Y yo comparto la opinión de Carolina Toá. Yo creo que eliminar el Sexpress no es lo más conveniente porque
pasaría el ministro del Interior, efectivamente, si lo fusiona en Valparaíso haciendo gestiones. Es un cargo muy complejo, independientemente que se haga o no se haga, porque Álvaro Elizalde, según mi impresión, es más bien un fantasma dentro como Ahora, ministro. sería igual otra como, cosa es quién es el ministro, serían ¿no? igual como Claro. subsecretaría. Serían igual como subsecretaría, a eso me refiero, lo que dice Mirosevic. Tienes un problema grande aquí porque aquí en Chile hemos, como tú decías recién en la pausa, ¿no? Que cuando tú tienes un martillo todos los problemas los ves como clavos. Y acá ese es el problema de fondo, porque si es que tú necesitas que la cultura tenga un lugar, hagamos Ministerio de Cultura. Si tú necesitas que el turismo sea, hagamos un ministerio. Y eso tiene una lógica que es muy perversa, que tiene que ver con los botines de los partidos. Porque si tú no puedes repartir un ministerio, entonces no le das relevancia política al tema que tú quieres repartir. Pero en realidad, bajo economía, tú podrías tener un montón de ministerios. Podrías tener agricultura, minería, bienes nacionales. Así es. Entonces podrías crear un ministerio más grande, pero claro, el problema está en que tienes menos ministerios para repartir, porque te empezarías a repartir la subsecretaría de minería, la subsecretaría, pero ojo que ahí puede ser un Estado más moderno, las subsecretarías debieran ser tan o más importantes que los ministerios. Escuchemos a Mirosevic, ¿no? Hablando sobre estas dudas. Hablaremos, escuchemos. Este es un debate necesario para Chile. Necesitamos un Estado más flexible, más moderno, más eficiente. Y creo que a priori no es una mala idea el hecho de concentrar los ministerios políticos, porque la verdad es que operaría mucho mejor y sería más eficiente si tenemos en el mismo ministerio los que transmitan los proyectos de ley, los que coordinan el gabinete y los que tienen una relación directa con el presidente de la República. O sea, creo que funcionaría mejor. Yo escuché a la ministra y la ministra dice que el tema del Congreso es una cuestión de dedicación tiempo completo. Sí, claro. Bueno, pero digamos una cosa también. Parte importante de la política en Chile se hace en el Congreso. Mira, dice también, deja leerte otra cosa que dijo también en una entrevista que dio Mirosevic al respecto. Dice que existen distintos ministerios como Minería y Energía, Vivienda y Bienes Nacionales, Interior y Segegov, Educación y Ciencias, entre otros, que teniendo competencias similares podrían fusionarse, creando una estructura de coordinación mucho más clara y eficiente. A ver, yo creo que también hay que evaluar por qué lado Mirosevic... Perdón, esto lo dice la UDI. Ah, perdón. ¿No? Apoyando la idea de Mirosevic, que va muy en la idea de las políticas liberales, por ejemplo, de otros presidentes. Y de Milei, o que Milei... A ver, sí, pero... Que llegó al extremo de llamar capital humano a un ministerio donde juntó salud y educación, por ejemplo. A ver, pero es que yo creo que... es que no sabía que estaba mencionando un discurso de la UDI apoyando... Claro, mira, el titular... ¿Pero apoya a Milosevic? No creo. El titular de La Tercera dice: idea de Mirosevic de eliminar la Sexpress desata nueva ofensiva de la UDI para fusionar ministerios. Es que, a ver, yo creo que acá veamos también la variable política. Primero, Vlado Milosevic, no se olviden que se lanzó como candidato a la presidencia y parece ser que efectivamente se la cree que va como candidato a la presidencia. Ahí está la foto de usted. Quiere ir a la primaria, y está bien, ¿eh? Bueno, no, si yo no, Andrés, yo no cuestiono que se presente quien quiera y para eso hay primaria. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. El tema es que evidentemente hay un consenso a nivel de muchos partidos políticos e incluso a nivel de gobierno de que es necesario disminuir la fragmentación política que hay en el Parlamento, porque hace que en el fondo ningún gobierno, derecha, izquierda o lo que sea, pueda gobernar. Ya. Entonces es necesaria una reforma política. Y en esa reforma política tendría que haber una reforma efectivamente a nivel ministerial. Pero el tema es que yo creo que acá hay una apuesta oportunista de Milosevic de colocarse a la altura de Toá. Que Toá evidentemente es probablemente... Lo logró, ¿eh? Lo logró, bueno, pero oportunista. Pero si estamos además hablando... es atractivo decir, vamos, que el Estado gaste menos plata. No, pero está bien. Y es su perfil, ¿eh? Yo creo que lo hizo muy bien, ¿eh? Pero está... Andrés, yo no sé si Vlado Milosevic es liberal, honestamente. Vlado Milosevic... Yo te insisto, yo lo vi con Piñera en su momento en el Círculo Español, siendo presentado como uno de los grandes futuros o jóvenes con futuro del piñerismo. Ya me tenía 22 años. Eso lo hace más liberal. Tenía 20. Bueno, está bien. Si yo no niego. A ver, tampoco niego que una persona pueda cambiar
y pueda posicionarse, pero yo no puedo entenderlo en el Frente Amplio. Es decir, Pero no está en el vinculado Frente con el Frente Amplio. No, está bien, es liberal, pero Pero ya no está. bueno, no está en el Frente Amplio porque el Frente Amplio se fusionó. Obvio. Pero Pato, usted ha dicho, por ejemplo, que el diputado Boric y el presidente Boric parecen dos personas distintas. Y lo sigo pensando, o sea, cuando me digan quién es el presidente Boric, quién es como persona, yo necesito hacer un psicoanálisis. Mi carrera original es ser historiador, pero no la he ejercido casi nunca, pero creo que en este caso voy a tratar de ejercerla en el caso del ex, cuando salga de la candidatura de la presidencia, para ver qué representa Boric, honestamente. Así que... Bueno, y todas estas discusiones son en torno a la macro idea de hacer una reforma al sistema político completo. Correcto. Sí, pero, claro, en eso estoy de acuerdo con Pato, porque una cosa es decir tres arreglos pichiruches por acá y otra cosa es tener una visión de Estado y ver panorámica, qué es lo que claro. necesitamos más allá de la... ¿Qué tiene que ver con de la esto, no? chinchina. Que donde dice Claro. que en la Cámara está en la mira, ¿no? Un tercio de los diputados habría perdido el cargo si reforma política estuviera vigente. El proyecto impulsado por los senadores no tendría efecto retroactivo. Sin embargo, si hubiera estado, mira qué interesante esto, si hubiera estado en vigencia años atrás, 23 diputados no habrían podido asumir. Otros 33 además habrían cesado en el cargo por haber renunciado a su partido, bien a su comité de origen. O sea, imagínate, 50 al tiro, un tercio, como dice la nota. Bueno, de por los eso 150. se hacen asambleas constituyentes para cambiar la Constitución, porque para sacar los incumbentes del análisis. Ese es el problema, cuando tú quieres hacer una reforma constitucional y los incumbentes la van a hacer, van a estar todos pensando en su calculadora electoral. Ya, también expliquemos un poco cuál es la idea de fondo acá, Pato, de la idea al menos más comunes o que han tenido más consenso de cómo reformar el sistema político A ver, nuevamente en Chile. las ideas más de fondo son que se establezca un mínimo de votos para que pueda acceder al Parlamento. Otra idea de fondo es que los parlamentarios no puedan renunciar al partido. Esa es una idea bastante discutible porque genera un nivel casi de control monopólico de los partidos políticos en las No, y decisiones de los parlamentarios. Y la libertad de conciencia. Pues. Bueno, a eso es lo que yo voy. Es que en el fondo que un parlamentario que abandone, cosa que hay tantos, con los discos, los que llegan con un partido O sea, y los después amarillos, se los ve... demócratas, sin embargo. Tú le das con los No, amarillos. no, pero el ejemplo más concreto que tenemos hoy en este último tiempo. Sí, está Demócratas, bien. republicanos. Bueno, Imagínense, los demócratas tienen 2 senadores. ya, que bueno, eran por de eso seis. se pierde. O sea, la idea es que de alguna manera el candidato que sea elegido por los partidos se mantenga en ese partido y no se acepte la renuncia de ese partido. Claro, porque se toma como un engaño al elector. Correcto. Yo lo elijo a Pato Gajardo porque era de Bópoli y de repente se va, no sé, a la izquierda. Al Partido Comunista. Además elige por lista. ¿Qué pasa ahí con el elector? Que además tú eliges por lista y eso hace que haya cifras repartidoras y hayan diputados con muy pocos votos. Entonces ese diputado que fue elegido por una lista y de repente se cambia de coalición, obviamente recibió muy pocos votos y más encima se cambió de coalición, entonces Claro, ¿qué castigo genera una puede distorsión recibir? importante. ¿Ustedes se acuerdan de una, que ahora senadora, ¿te acuerdas que cuando sale Felipe Kast de senador, arrastra a una persona de Bópoli, a una senadora, no me acuerdo el nombre, pero que a los poco tiempo se cambió a RN y había sido arrastrada por Bueno, el pero senador es de que Bópoli. el sistema de arrastre, la única forma de eliminarlo es terminando con los pactos, que esa sería que no es algo que se está proponiendo, por si acaso. ¿Ah? Y eso sería muy disruptivo, creo. Esa sería la fórmula, porque el arrastre es que lleva a personas que tienen muy pocos votos a que sean elegidos por un... O sea, ahí la técnica es ojalá que te coloquen en dupla con un candidato que tiene harta votación. Claro, para que te arrastren. Para que te arrastre. Carmen Gloria Aravena se llama la senadora. Bien. Claro, Carmen Gloria se cambió Aravena, después. sí. Se cambió incluso después hasta más a la derecha. Incluso. Pues estamos medio republicano. confundidos porque en realidad nosotros en Chile votamos por lista. Pero, Es que eso, Andrés, es relativo, porque no votamos por lista. o sea, en términos institucionales sí. Claro, pero no en términos reales. El votante, pregúntale a cualquier votante si sabe que está votando por lista. No, yo sé que no sabe que está votando por lista, vota por persona. No, pues dice, vota por el Partido Comunista, está votando por el Partido de pero Boric. eso- O sea, ese- cuando el a ver, anticomunismo siempre se asocia con el tema de la lista. Disculpa, es que tú mencionaste justo el caso, la excepción confirma la regla.
que es el Partido Comunista. El Partido Comunista es uno de los pocos partidos netamente ideológico, a pesar que Tomás Bullián hablaba en su momento, en el famoso libro ese que arrasó en términos de lectura. Chile, anatomía de un mito. Ese, ¿no? Chile, anatomía de un mito. Mencionaba que habían dos partidos que tenían ideología en Chile, que era el Partido Comunista y la UDI. Bueno, la UDI yo creo que ya pasó esa etapa, y el Partido Comunista yo creo que es algo que se sale de la regla. En Chile ha habido una personalización de la política. Los votantes votan por personas. Ya, pero ¿cómo arreglamos entonces? Porque, claro, aquí surgen también los nostálgicos del binominal, ¿no? Que en la política de los acuerdos, ahí sí que todo funcionaba, nos poníamos de acuerdo, es fácil. Y ahora hablan de la atomización de la política. Ya, el binominal, ¿cuál era el problema que tenía? El binominal que efectivamente generaba este acuerdo forzado, si eso es verdad, era una especie de corsé, pero permitía dar mucha gobernabilidad y generar esta política de los acuerdos, pero impedía o dificultaba el surgimiento de nuevas expresiones políticas. El PC. No, pero que son necesarias, porque las sociedades evolucionan y por lo tanto es necesario que surjan nuevos partidos, es necesario que surjan nuevas propuestas, a lo mejor temas que en algún momento no son vigentes, pasan a ser vigentes. Pato, acuérdate que se elitizó la política. Pero al por final, supuesto. Desde las cúpulas de los partidos decidían quién eran los candidatos que iban allá y acá. Pero que si, a dedo, ¿no? Ya porque sabían que iba a salir uno y bueno, otro. pero que si tú no terminas con los pactos, también elitizas la política, porque ahí el que está arriba del partido, o en esta reforma que sí está de acuerdo, que si tú sales del partido, tienes que abandonar la diputación o el cargo. ¿Pero qué hacemos ahora que hay cuántos partidos políticos? No, mira, yo creo que la fórmula es subir los acuerdo. quórum para la existencia de los partidos políticos. O sea, que tú, si tienes menos de 5%, no tengo idea cuál es la cifra, ¿no? Pero ponerle limitaciones a la capacidad de constitución del partido político en relación a su votación. Esa es la única manera que tú tienes para reducir un poco la oferta electoral de los partidos y que queden aquellos que tengan cierto volumen de votos. Y la reforma más radical, que no va a ser aceptada en Chile, porque no tenemos cultura de eso, es el uninominal, que como decíamos antes de entrar, Andrés, se aplica en el Reino Unido, que el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Pero son dos partidos y es una monarquía. No, monarquía. Claro, tiende a ser binominal en realidad, porque tienden a haber dos grandes partidos. Claro, pero aquí en Chile sería ya la ley de la selva, sabe usted ya, ¿no? Porque depende de cómo diseñas los distritos. No, depende de cómo diseñas. Eso es clave. El diseño de los distritos es clave. Pero en un sistema unitario como el nuestro. No, si yo no estoy hablando. Te dije, Freddy, que no creo que eso vaya a pasar nunca, pero. No creo que sea deseable tampoco. Yo creo que está bien el sistema de cifras repartidoras, pero que haya un poquito más de límite. Claro, para que no se fraccione tanto el sistema político, tiene que haber menos cantidad de partidos. Y para que haya menos cantidad de partidos, debieran haber mayores límites. Oye, luego viene Ciper Chile con Pedro Ramírez, su director periodístico, para hablar del tema Chagües. Pero me gustaría saber también ustedes, la opinión de ustedes que tienen respecto, por ejemplo, de este titular que trae el mismo Ciper sobre Parque Capital y el audio en que Felipe Ward, ministro de ese momento de Vivienda, pide a su jefe de gabinete convencer al Ceremi de reunirse con Hermosilla porque era abogado del presidente. Y hay una nota del Mercurio también que salió, no sé si la vieron ustedes, no sé si la tenemos por ahí, donde el Mercurio dice que, por ejemplo, la Fiscalía no va a meter dentro de este mismo saco a Ward ni a Chadwick, ¿no? Y que va a apuntar básicamente a mandos más medios respecto de lo que está ocurriendo con Capital. Hay una pequeña cajita de Pandora en el tema de Ward. Yo me acuerdo que Felipe Ward fue el que firmó los convenios para quitarle unos buenos hectáreas al Parque Nacional Patagonia. Como cuando fue ministro de Bienes Nacionales. Entonces, sacaron yo creo que hurguetear en las labores de Ward a propósito de estos chats puede ser una cosa compleja. Yo creo que ahí pueden haber muchos negocios digamos, que se hicieron medios turbios y medios tóxicos en relación a eso. Solamente me acuerdo del tema del Parque Patagonia, que un caso que nosotros destacamos fuerte. Y claro, ahí se cambiaron entre gallo y medianoche cuántas hectáreas y para quién, y llegó una minera australiana a hacer exploración en esa zona que quedó fuera. Lo comentamos, me acuerdo en su momento. Sí. Entonces, y eso fue Ward. Entonces yo creo que sacar a Ward de esta ecuación y no empezar a hurguetear en su celular
Sí. Me parece que tiene que ver con una protección en torno a algunas cosas que se pueden Ahora, hacer. en el caso Chadwick, por lo que tengo entendido, digamos, el caso Ward, fue Ward el que sí hizo alguna gestión en términos de acelerar el proceso de lo que se le estaba solicitando a Chadwick. Fue Ward, por lo menos eso fue lo que declaró Chadwick, lo que tengo entendido. Se están quedando al piso unos con otros ahí, ¿ah? Entre Felipe Bueno, y Chadwick. estoy diciendo lo que estoy informado por la prensa, ¿ah? Ya. No ¿Y en la tengo interna qué se información. habla, Pato? Eso. No, en la interna no, está muy interna esa. Está demasiado interna. Está en las profundidades. Acá es más que la política partidista, acá son los intereses que hay Es detrás. mucha plata, 10 mil millones de pesos, decía esta Sí, nota de CIPE. sí. El cambio de suelo o lo que andaba pidiendo Capital. Sí. Sí, Platas de 10 mil millones de pesos. Así es. Son montos jugosos, diría un. Sí, pero un Chadwick inversionista. tiró por lo menos la situación a Ward. Que Ward fue el que se hizo una gestión, no lo hizo él, la Ya. hizo Ward. Están apuntando más a seremías, decía esta nota del Mercurio, ¿no? Más a las seremías que más alto, más la fiscalía. Al menos así lo estaría diciendo. Pero no es más alto, más bajo, digamos, Es más bajo en términos de jerarquía. A lo mejor como método no está por eso mal. digo, ¿eh? en vez de apostar alto, van a apostar más bajo. van a apostar más van a bajo. llevar Ah, la sí, cosa claro. más- Si es como método puede funcionar, porque A los hilos más los seremis cuando angostos. vean que Ah, caen... ya, más bajo, sí, está bien, ahora te entendí. Sí. No, pero si los seremis ven que lo empiezan a horquillar a los seremis también debieran defenderse. Y se van a defender. Y se van a defender, sí. Es interesante todo lo que está pasando con el caso Hermosilla, ¿no? Y hacia Sí. dónde van todo esto. Todo esto se lo debemos a Leonarda, si no fuera por Leonarda. Hoy, Musa inspiradora. Hermosilla seguiría siendo el mejor abogado de Chile, prácticamente, uno de los mejores, pero ¿no? por supuesto, pero si yo me acuerdo. Yo creo que eso insulta a la Ángela profesión de Ibanco abogado. seguiría ahí. Él era un lobista. Oye, pero yo me Digo, en la acuerdo. opinión pública y más allá, ¿no? Acuérdate No, que era, yo me acuerdo, era abogado de lado y lado, pues, ¿no? Yo me acuerdo cuando, por el tema fundaciones, Miguel Crispi contrató a Hermosilla y yo dije, bueno, y lo usé en un argumento, en una entrevista justamente, bueno, si contrató a Hermosilla quiere decir que el tema es grave, porque no cualquiera contrata a Hermosilla, dije yo. No es Ah, barato. Y ni Hermosilla acepta cualquier caso. no, tampoco Hermosilla acepta cualquier caso, entonces si Miguel Crispi contrató a Hermosilla es porque el tema no es menor. Don Patricio, don Andrés, muchas gracias por haber venido. Que tengan Gracias una a ti. gran semana esta que comienza. Gracias, Que estén muy igualmente bien. tú, Freddy.